Dios y ellos. Faltan algunos puntos para que sea hecha la plena restauración de Israel. Y cuando sea la plena restauración de Israel, ¿qué es lo que hay? Resurrección. Amén. Dios nos llene de su gracia, ¿cierto? El Señor nos bendiga, ¿no? Que dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, de nosotros, la reconciliación del mundo con Dios, ¿me entiende o no? Ya, ok, del mundo. ¿Qué será su admisión? Pregunta, si no, vida de entre los muertos. Cuando sea restaurado totalmente, viene la resurrección. Amén. Dios nos viene su gracia. ¿Entiendes? Va a venir la resurrección de los muertos. Entonces, este plan divino es la maravilla misma. Mire, ningún concilio, ningún grupo de personas muy sabias podrían haber ideado algo como lo que Cristo, como lo que Dios creó. Por eso que el apóstol dice, ¿no es cierto? Cuando dice, como que dice aquí, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Quién conoce más que Dios? ¿Quién sabe más que Él? Está hablando de ciencia. Ciencia es conocimiento. ¿Amén? ¿O estoy equivocado? ¿No? Dios nos viene su gracia. Ciencia es conocimiento. ¿Quién tiene más conocimiento de Dios? Nadie tiene más conocimiento que Dios. Dios nos llene su gracia. Nadie tiene más conocimiento que Dios. ¿No es cierto? Es como cuando se puso, ¿cierto?, a conversarle él a Job, ¿cierto? ¿Dónde estás tú cuando yo creaba las estrellas? ¿Cierto? Le dice, ¿sabes tú quién echó libre, ¿cierto?, al burro salvaje? Lo echó libre. El burro salvaje es libre. Vive en las montañas, vive en los cerros, es libre. Aunque está hablando de nosotros, ¿eh? Él lo echó para que fuera libre. Como cuando dice la palabra del Señor, hermano, escúcheme bien, por favor, con calma hoy. Como cuando dice la palabra de Dios, que cuando Jesús, ¿cierto?, iba a hacer la Santa Cena, la última, ¿se acuerda? La Santa Cena en el aposento alto, dice que le dijo a sus discípulos, id a la vereda, ¿de dónde? A la vereda de enfrente. ¿Qué significa la vereda de enfrente? La vereda de enfrente significa, ¿no es cierto?, que todos los que no están con Dios, ¿me entiendes? Todos los que no están con Dios. Y allá, donde todos los que no están con Dios, está amarrado un burro. Un burro que, ¿qué le había pasado a ese burro? ¿Qué le pasaba? No había sido montado. ¿Por qué no había sido montado? Porque la ley decía que todo primogénito de burro, de ternero, de cordero y de todos los animales tenía que ser redimido. Y dice la palabra de Dios que el burro, para ser ocupado, ¿cierto?, tenía que ser redimido por un cordero. Un cordero tenía que morir para que el burro viviera. ¿Estamos? ¿Me entienden o no? Entonces dice, vayan allá, ya harán un pollino atado, el cual nunca ha sido montado. Nunca ha sido montado porque no lo han redimido. ¿Me entienden? No lo han redimido, ¿cierto? Pero ese burro está representando al ser humano, ¿cierto? Y Cristo lo monta. Amén. Cristo lo monta. ¿Me entiende? Y dice el Señor, y si alguien nos dice, ¿qué hacéis desatando el pollino? Decirle al Señor, lo necesita y luego... pero no está hablando de devolver el burro al dueño. Está hablando de devolver el hombre a Dios. No se olvide que el hombre se perdió para Dios en el huerto del Edén, ¿o no? ¿Cierto? Se perdió para Dios, se perdió en el huerto del Edén. El burro se perdió ahí, o sea, el hombre. Pero no dice que Dios los vistió con pieles de animal.
No hay duda. Si eligen al burro, ¿sabe cuál es la sentencia del burro? Si no mataban un cordero por el burro, tenían que matar el burro a palo. Así lea la palabra de Dios. Dios nos llena su gracia. Tenían que matar el burro a palo. Entonces, yo siempre me pongo a pensar, los burros conocen y todos los animales conocen a su amo, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Acaso no dice la palabra de Dios en Isaías que hoy conoce el pesebre del Señor? ¿No es cierto? Y el otro conoce a su amo, ¿cómo es que dice? ¿No es cierto? No, Dios nos bendiga. Y no se olvide que Dios conversa con los animales, ¿o no? No se olvide la mula del profeta. Amén. Conversó con él, ¿o no? Le dijo primero, le dice, ¿no soy yo tu mula? ¿Y cuántas veces te he llevado? ¿Alguna vez te he hecho esto? No, Dios nos llene de su gracia, ¿cierto? ¿Por qué me pega? Porque no estáis haciendo lo que yo te digo. Te quiero guiar por este camino, pero estáis por el otro. Y el burro sabía más que él. Dios nos llene de su gracia. Sabía más que él. Ahí está el ángel. Está parado el ángel. ¿Usted cree que el burro iba a pasar por encima del ángel? Dios nos llene de su gracia. Bendíganos, Señor. Y si alguien nos dice, ¿qué hacéis desatando el pollino? Decir, el Señor lo necesita. Lo necesita para montarlo. Y luego lo va a devolver. Cuando dice para montarlo, lo está redimiendo. Ahora el burro no va a morir. A ese burro no lo van a matar, no lo mataron nunca. Porque fue redimido por el Cordero de Dios. Por eso te digo, yo siempre pienso que si el burro tenía entendimiento, por decir una cosa, o Dios le dio entendimiento del que tenía encima, ¿cierto? Yo creo que el burro iba corriendo diciendo, no voy a morir, no voy a morir, no voy a morir, no voy a morir, no voy a morir. Y el burro, cada paso, no voy a morir, no voy a morir, no voy a morir. Dios nos llene su gracia. ¿Me entiendes? Pero el burro no es el burro, es el ser humano. Amén. Dios nos llene su gracia. Este romano es tremendo, sobre todo en estos pedazos, hermano. Es tremendo. No, Dios nos dé la gracia para entenderlo. Dios nos dé la gracia para entenderlo. Y que tengamos entendimiento, porque el pueblo de Dios se perdió. Porque no tuvo entendimiento. Porque no tuvo entendimiento. Se perdió. Así dice la palabra de Dios. Mi pueblo se perdió porque no tuvo entendimiento. Tus profetas le profetizaron mentiras. Qué tremendo, ¿eh? Por eso usted, yo, el que predica aquí, hable de la palabra de Dios, ¿cierto? Pero cuide también su vida. Amén. ¿Me doy a entender? Cuide su vida. Yo le conversaba el otro día a unos amigos míos, le digo, ustedes me conocen, a unos amigos míos que nos conocemos de cuando no éramos pastores. Ustedes me conocen, usted puede dar testimonio de mí. Yo le digo, a mí me ha ido bien y a otro le ha ido mal. ¿Pero por qué le ha ido mal? ¿Cierto? Primero, porque no era la voluntad de Dios que fueran pastores. ¿Me doy a entender? Lo buscaron. Más Dios me dijo a mí, tú vas a ser pastor de esta iglesia. Dios nos llene su gracia, ¿me entiendes? Cosas por el espíritu, cosas por el estilo. Entonces usted es un montón de pastores que en vez de juntar, ¿cierto? ¿Cómo dice? Algo, en vez de reunir, esparcen, parece. Desparraman, mijito, eso. Es inteligente, cabrito. Oh, el Señor te bendiga. No, te digo en serio, el Señor te bendiga. Esparcen. ¿Me entiendes? Claro, y uno no está para esparcir. Imagínense. Nosotros llegamos aquí, usted sabe, como con unas 200 personas en la iglesia chica. Estaba llena la iglesia chica con 200 personas.
hemos llegado a tener casi 600. Y hemos repartido más de 100. Hemos repartido más de 100. Dios nos bendiga. ¿Cierto? Hemos repartido más de 100. ¿Sí? Créame, Dios nos llene su gracia. Hemos juntado la gracia del Señor. Yo le decía, pero hay que ver también, le decía yo a mi hijo y a otras personas, hay que ver también la conducta, ¿cierto? ¿Cómo ha sido la conducta de cada uno? Mire, usted donde me ve aquí, jamás le faltó respeto a una mujer. Ni a una hija de los hermanos, ni a una señora de los hermanos, ni a una que no sea casada, jamás. Si alguien dice al revés, Dios le va a poner la mano, porque está mintiendo. Jamás he tomado los dineros de la iglesia. Yo vivo con lo que ustedes me dan. Ahora me están dando harto. Le doy la gloria a Dios y le agradezco que a ustedes les da. ¿Me entienden? Que a ustedes les da. Pero yo llegué aquí y cuando tenía aquí como 3 años se casó mi hijo, no tuve nada que darle a mi hijo. Histórico. Imagino, no tuve que darle a mi hijo. Y era mi hijo, mi primogénito, dice mi señora. Eso, ¿me entiendes? Entonces, pero yo con todo, nunca le he pedido un 20 a nadie. Ni de diezmo ni prestado. ¿Me entiendes? El que entiende es bendecido y el que no entiende, ¿cierto? Tiene su pago. Dios nos llene su gracia. Entonces, dice, así también esto ahora han sido desobedientes, ¿cierto? Ellos ahora son desobedientes, ¿cierto? Para que la misericordia concedida a ustedes, no digo a vosotros, está escrito a vosotros, pero digo, la concedida a ustedes, ¿no es cierto? Ellos también alcancen misericordia. O sea, los dos pueblos van a ser salvos por misericordia. Imagínense, aunque el pueblo de Dios va a ser salvo por misericordia porque también defeccionó. Dios bendiga tu vida, hermano. Estamos en la quemada, ¿cierto? Mañana hay una fecha memorable, ¿cierto? Mañana hay una fecha memorable. 70 años de la restauración de Israel. Ayúdenme al Señor. Usted pida misericordia. Porque usted, se lo digo en su cara, ni yo, tenemos mérito. ¿Me entiende? Porque no hemos hecho la voluntad de Dios como Él la quiere. Hacemos la voluntad, ¿cierto?, de nosotros. ¿Cierto? Como nosotros queremos, no como Dios quiere. El Señor nos bendiga, ¿cierto? Nos llene de su gracia, ¿no es cierto? Entonces dice, no se olvide, porque si su exclusión, ellos están excluidos, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Cuando de nuevo lo pongan ahí, sino vida de entre los muertos. Y si las primicias son santas, ¿cuáles son las primicias? ¿Cierto? Abraham, Isaac, Jacob y todos esos viejitos son las primicias, ¿cierto? Son las primicias. Y si las primicias son tantas, también lo es la masa restante, porque la masa restante es descendiente de Abraham y de Jacob, ¿o no? Porque todos los que hay en el mundo descienden de Jacob, de los 12 hijos de Jacob, ¿o no? Sí, pues, sí, cuando fue el diluvio, ¿cierto? Se salvaron, ¿cuántas personas? 8 personas, ¿cierto? Y esas 8 personas se repartieron en diferentes lugares de la tierra, ¿no? Se repartieron en diferentes lugares de la tierra. A ver, ¿cómo se llaman los 3? Sem. Sem es el semita, el que Dios escogió como preferentemente de su voluntad, ¿cierto? Como preferentemente de su voluntad. A él
de Sem vienen todos los semitas, todas las naciones judías, todos los pueblos que son judíos vienen de Sem. Después viene Jafet, ¿cierto? Sem, Can y Jafet, ¿cierto? Pues voy a poner a Jafet primero. Y Jafet, ¿no es cierto?, es el que pobló toda la Europa. Amén. Todos los países europeos los pobló la descendencia de Jafet. No se olvide que eran 3 nomás, ¿cierto? Y después vino la descendencia de Can, que le tocó todo el África. Todos los países del África, blanco y negro, ¿cierto?, vienen de Jafet, vienen de Cam, ¿cierto? Bien. Y de Cam, mijito, viene su primer hijo, ¿cómo se llama? Canaán. Dios nos llene de su gracia. Canaán. Ese de los cananeos fue los que Dios echó de ahí para que entrara a su pueblo. ¿Estamos? Dios nos bendiga. Entonces, cuando los manda, ¿cierto?, Noé dice: bendito sea de Jehová mi Dios. No, bendito sea Sem de Jehová mi Dios. Engrandezca Dios a Jafet. Y usted es descendiente de Jafet, pero engrandecido porque participa de la casa de Sem. Amén. Participa de la casa de Sem. Nosotros somos engrandecidos, ¿cierto?, porque permanecemos en la casa de Sem. No se olvide que el primer semita, el más principal de todos, es el Señor Jesús. Amén. Dios nos llene su gracia. Estas conversaciones sean de alguna bendición, ¿cierto? Entonces, todo el mundo, ¿no es cierto?, todo el mundo tiene un origen, pero todos los orígenes son 3. ¿No es cierto? Sem, Can y Jafet. Y nosotros pertenecemos a Jafet porque nosotros somos descendientes de los españoles. Amén. Somos descendientes de los españoles. Dios nos llene de su gracia, ¿cierto? De lo ibérico. Dios nos bendiga. Esta conversación sea una bendición. No, nos ayuda el Señor, ¿cierto? Dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le ha dado al Señor? El Señor no necesita a nadie de usted. Él solamente, Él quiere obediencia. ¿Entiende? Y la obediencia aquí está escrito, ¿no es cierto? Todas las cosas que tiene que obedecer el ser humano en la palabra de Dios, ¿cierto? Dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios nos llene de su gracia y que esta conversación sea de una gran bendición, ¿cierto? Dios nos guarde. Vamos a orar y vamos a llamar a los niños para que vengan, ¿cierto? Le voy a pedir entonces a este cabrito de barbita, sí, ese, ven para acá, ven ahora, ¿cierto? No, el Señor bendiga a nuestro hermano